Bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo video más para el canal y hoy estamos con la clase número 4 de la actividad número 2 de la nueva semana que ha sacado Aprende en Casa. Y nuestro tema del día de hoy es cómo redacto mis explicaciones, lo cual pertenece para quinto y sexto grado de primaria. Así que sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Qué interesante todo lo que he averiguado. Ni me imaginaba cómo se daban las heladas y cómo se pueden aprovechar. A ver hijo, explícame eso. Quiero compartirlo con mis primas que viven en Puno. Ahora, con base en lo que has indagado, elabora un texto mediante el cual puedas explicar cómo sucede y cómo se puede aprovechar algún fenómeno natural. O tal vez la forma en que dará solución a alguna dificultad generada por dicho fenómeno. Antes de escribir tus explicaciones es bueno recordar. Recordamos, ¿qué es un texto explicativo? ¿Qué era un texto explicativo? Un texto explicativo, también llamado expositivo, es el texto el cual se brinda una información o se transmite un conocimiento sobre determinado tema, en forma exacta, clara, objetiva y coherente. Su estructura consiste en 3 momentos: la introducción, lo cual corresponde al inicio del texto, y allí se plantea el tema sobre cómo se va a tratar. Generalmente incluye un interrogante, por ejemplo, ¿cómo se originan los tsunamis? ¿O por qué se está extinguiendo el árbol de la quina? Desarrollo es la parte en la que se exponen las explicaciones o respuestas al asunto en estudio. Puede estar organizada en párrafos, subtemas o subtítulos. La exposición de las ideas incluye definiciones, ejemplos, comparaciones, imágenes y gráficos, que deben seguir un orden lógico. Conclusión es la parte final en la que se cierra el tema, resumiendo las principales ideas. Así que ya sabemos que tiene un texto explicativo: introducción, desarrollo y conclusión. Características de un texto explicativo: siempre presenta una tesis, una teoría explicativa o plantea soluciones sobre el tema seleccionado. Se utiliza un lenguaje formal y a veces se necesita emplear términos técnicos, por ejemplo, placas tectónicas, helada aerometeorológica. Se describen en primera persona del plural. Descubrimos que a bajas temperaturas en primera persona. Se basa en la exposición de hechos reales y objetivos, evitando las opiniones. Ahora sí me animo a escribir mi texto para explicar cómo se producen las heladas y cuáles son sus consecuencias. Bien Raúl, recuerda seguir la ruta de la escritura de un texto. Eso siempre ayuda a toda escritora o a todo escritor. Raúl inició su proceso de escritura y recordó que antes de escribir debería planificar su texto. Acá vemos la planificación. Tipo de texto, propósito, destinatarios. ¿Qué voy a escribir? Un texto para explicar qué son las heladas y cómo se puede aprovechar el frío para conservar los alimentos. Propósito, ¿para qué voy a escribir? Para que las personas puedan aprovechar el friaje. Destinatarios, ¿quiénes leerán mi texto? Mis familiares en casa y también las primas de mi mamá. Tema, ¿sobre qué escribiré? Sobre las heladas y sus consecuencias. Formato, ¿cómo presentaré mi texto? En un hojalón o en una presentación o en un PowerPoint o PPT. Ahora tú debes planificar tu texto explicativo sobre lo que has indagado. Hazlo empleando el siguiente cuadro. Acá vamos a poner nuestro fenómeno natural, lo que hemos indagado anteriormente. En este caso yo pongo huaico, por ejemplo. ¿Qué voy a escribir? Nos guiamos. Un texto para explicar qué es el huaico y cómo nos afecta. ¿Para qué voy a escribir? Para poder informar a toda mi familia y a mi comunidad para evitar y prevenir los huaicos. ¿Quiénes leen mi texto? Mis vecinos, de mi comunidad y mi familia. ¿Sobre qué escribiré? Sobre los huaicos y cómo prevenir ante un huaico durante. ¿Cómo presentar mi texto? En un formato Word, PDF para poder mandárselo por WhatsApp a los vecinos. Así, es un ejemplo. Ahora tú vas a hacer en tu caso diferente.
Empieza a redactar tu texto explicativo. Para ello, debes tener en cuenta estas recomendaciones. Características de un texto explicativo. Siempre presenta una tesis, una teoría explicativa o plantea soluciones sobre el tema relacionado. Se utiliza un lenguaje formal y a veces se necesita emplear términos técnicos. Por ejemplo, placas tectónicas, helada agrometeorológica, y se describe en primera persona del plural. Por ejemplo, descubrimos que a bajas temperaturas, y se basa en la exposición de hechos reales y objetivo, evitando las opiniones. Escribe tu primer borrador y ayúdate con el siguiente esquema. Título del texto relacionado con lo que vamos a explicar. La introducción, ¿cuál va a ser? El huaico es tun. Vamos a poner qué significa el huaico. Se produce por los aluviones, que llueve mucho y arrasa con todo, con las empresas de agricultura. Arrasan miles de hectáreas y las personas se quedan sin alimentos. Se derrumba casas. Así vas a poner la introducción. Ay, mi micro. Ahora, el desarrollo. Vas a poner en el desarrollo ¿qué? O sea, el problema. ¿Qué vamos a hacer durante un huaico? Vamos a poner así. Durante el huaico tenemos que tener nuestra mochila de emergencia para poder estar a salvo y estar tranquilos, no correr. Hay que calmarnos. Y conclusión, después del huaico, o sea, ese es un ejemplo que yo estoy diciendo. Después, llamar a los bomberos o ir a nuestra casa y ver cómo está, si está bien o si está mal o arreglar. Así. Lee el texto que escribiste. Pide a alguno de tus familiares que lo lea y te diga si tu explicación es clara y comprensible. Pregúntale si tiene alguna recomendación para darte. Incorpora sus sugerencias para obtener la versión final de tu texto. Asegúrate de haber empleado los conectores adecuados para organizar tus ideas. Estos conectores te pueden servir. Conectores de orden, primero, después, luego, finalmente. Conectores causales, ¿por qué? ¿Debido a qué? Conectores de contraste u posición. Sin embargo, a diferencia de conectores de adición, además, asimismo, inclusive, también. Y también esos son los conectores. Raúl verificó que su texto cumpliera las siguientes condiciones para así que sea comprendido por sus lectores o lectoras. Ahora tenemos nuestra reflexión sobre mi texto explicativo. Cada uno va a reflexionar. Yo no puedo reflexionar por cada uno, capaz. Él lo hizo, no lo hizo. Él tiene dificultades, así que yo no voy a completar. Esto se lo completa, marca de acuerdo a sus aprendizajes. Ahora vamos a completar esto. A Norma, que vive en la comunidad de Santiguillo, en Puno, su profesora le dijo que podía elaborar un invernadero casero para proteger su cultivo de fresas en época de helada. Ella logró hacer su pequeño invernadero con materiales de reuso, contando con la ayuda de su mamá, y así consiguió preservar sus plantitas. Algunas de sus amigas quisieron hacer lo mismo. Para eso, ella se animó a compartir los pasos que siguió para elaborar su solución, frente al frío intenso que a veces termina dañando los cultivos. ¿Qué tipo de texto crees que elaboró Norma para seguir sus amigas? Sí, escribió para ellas un texto instructivo. En este caso te animas a diseñar y elaborar alguna alternativa de solución frente a algún fenómeno. O sea, nombre del diseño, vas a poner materiales que vamos a hacer para nuestro invernadero, materiales cajita, tierra abonada, plantas, paso a seguir y una imagen de referencia. Así que esa es la actividad que le voy a dejar a ti para que lo puedas desarrollar con tu familia o con tus amigos. Así que chicos, hasta acá hemos llegado con el video. Recuerda que si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, regalarme tu sabroso like y de igual manera suscribirte a mi canal secundario que está viendo por pantalla. Así que gente, sin nada más que decir, a mi micro. Nos vemos hasta otro nuevo video. Adiós. Much